menos también ustedes como dirigentes vean la oportunidad que nos proporciona el protocolo y la ley para poder gestionar riesgos laborales. Entonces, lo importante, yo creo que es lo que tenemos que enfocarnos con la ley CARI, quizás no preocuparnos tanto de las obligaciones que tiene que tener la entidad empleadora, sino que tenemos que enfocarnos en que esta es una oportunidad para que la entidad empleadora, en conjunto con los trabajadores, podamos tener un protocolo dinámico que aborde la seguridad y salud en el trabajo también en aspectos de salud mental. Hoy día, no sé, uno cuando habla de mecanismos de prevención, uno se imagina como típico como el tema de postura, usar un casco, los elementos de protección personal que tengo que tener, ciertas acciones que tengo que hacer para no accidentarme, para no enfermarme, pero poco hablamos de la salud mental. Y hoy día la ley CARI nos está obligando a hablar de la salud mental y de la gestión de la salud mental como un mecanismo preventivo. El 50% de mi semana la paso en el trabajo. Entonces, el ambiente laboral en el que yo me desenvuelvo en el trabajo es súper importante, porque si tengo un mal ambiente laboral, probablemente vaya a llegar con una carga negativa a mi casa y eso va a influir también en mi vida personal. Y al revés, mi vida personal también puede influir en mi trabajo. Entonces, la gestión de los riesgos laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y en temas de salud mental es muy importante. La ley CARI también viene en un contexto internacional. ¿Cuál ha sido este contexto internacional? La OIT ha establecido ciertas normas, ciertos principios rectores que los países miembros hemos ido incorporando en nuestras legislaciones. Por ejemplo, tenemos el convenio 155 que nos invitó o invita a los países a movernos desde un sistema prescriptivo y protector a un sistema preventivo. Antes el enfoque era, hay este riesgo, ¿cómo gestionamos este riesgo para que el trabajador no se accidente? Le pongo un casco, establezco medidas de mitigación, medidas de control de ese riesgo, pero hoy día el enfoque está en la gestión preventiva. ¿Qué tengo que hacer para mitigar ese riesgo, para que ese riesgo no se evidencie y así proteger a los trabajadores? Y así, el año 2019, la OIT dicta el convenio 190 que elimina la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, todo tipo de violencia. En Chile, ¿qué ha pasado en Chile respecto a los temas de acoso? El año 2005, la ley 20.005, tipificó y sancionó el acoso sexual. El año 2012, con la ley 20.607, se vuelve a modificar el Código del Trabajo. Y ya el año 2024 tenemos la ley CARI, que establece ciertos, modifica el Código del Trabajo, modifica otras leyes, el administrativo, y ¿qué hace? En el enfoque en materia de prevención, investigación y sanción respecto del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia del trabajo. Incorpora este tema que no estaba en nuestra legislación, la violencia en el trabajo. ¿Qué hace? ¿Cuál es el contenido? Regulación respecto del acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, tanto en el sector privado como público. Esto es una innovación. Establece el protocolo de prevención, establece medidas de resguardo, instrucciones para los organismos administradores respecto de los programas de atención psicológica temprana. Hoy día, si yo hago una denuncia de acoso sexual o laboral o violencia en el trabajo, hoy día tengo el apoyo de profesionales especialistas de los organismos administradores, a los cuales mi entidad empleadora me tiene que derivar para que yo tenga algún tipo de atención y algún tipo de respuesta respecto de la situación que yo estoy viviendo. No estoy solo en el caso que realice una violencia, o sea, que realice una denuncia. Hoy día, yo insisto, ojalá se queden con esta idea, hoy día el enfoque es la prevención y el protocolo nos va a servir para la prevención. ¿Cuál es la importancia del protocolo? La gestión estratégica de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué dice la OMS? Cuando uno dice salud mental, uno lo vincula quizás a enfermedad, pero la OMS nos dice, no, la salud mental no es una enfermedad. La salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza
sus capacidades, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar en forma productiva y contribuir a la comunidad. En el sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. ¿Y qué pasa si es que los factores en el trabajo son mal gestionados? Puede provocar un daño físico o psíquico en los trabajadores. Y si estos riesgos o factores en el trabajo son gestionados de manera correcta por la entidad empleadora, por los trabajadores, por los sindicatos y por toda la comunidad, o la organización en general, pueden ser factores protectores. Mi nombre es José Garre, dirigente sindical de Catedral. Mi pregunta es: la diferencia es el acoso con el hostigamiento y la otra es la crisis de pánico, que producen también dentro de la parte psicológica. Sí. Bueno, el hostigamiento también es una especie de acoso. ¿Ya? Lo vamos a ver. De hecho, dentro de algunos ejemplos que establece la superintendencia, como en las definiciones de acoso laboral está el trato hostil. Así que es parte del acoso laboral. Respecto a la segunda pregunta, que era la crisis de pánico, evidentemente la crisis de pánico también se da por esta situación de estrés. O sea, y esa crisis de pánico se puede generar por un acoso sexual, por un acoso laboral, y hoy día, si es que eso ocurre, hay que denunciarlo a la entidad empleadora, los canales que tiene que establecer para ese efecto, y la entidad empleadora me tiene que enviar estos programas de atención temprana para manejar esa situación. La gestión inadecuada de los riesgos psicosociales. Si una entidad empleadora tiene una mala gestión de riesgos psicosociales, sumado a todo lo anterior, puede provocar una escala, y esta escala ¿en qué puede terminar? En una situación de violencia, acoso sexual o acoso laboral. Por eso, insisto, en la cultura organizacional de la empresa, no solo tenemos que poner énfasis en cuando ya hay una situación de acoso o de violencia, acoso sexual, acoso laboral o violencia laboral, sino también las cosas que están abajo. Todo lo que puede provocar que desencadene una situación de violencia o acoso. Frase. Perspectiva de género. Las relaciones deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Acoso laboral. Esto también ya estaba definido en el Código del Trabajo y se define como toda conducta que constituye una agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o uno o más trabajadores en contra de uno o más trabajadores por cualquier medio y que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Entonces es importante que no solo los trabajadores lo tengamos presente, no solo que la jefatura la tenga presente, sino que la cultura organizacional lo tenga presente. Todos sabemos que las mutuarias no hacen su pega, dan malos diagnósticos, se coluden por los empleadores y finalmente mandan a los trabajadores a su trabajo solo para ser despedidos y quedan sin ningún beneficio. Entonces es grave porque seguimos dándole poder a unas empresas que se dedicaron a hacer una pega que la están haciendo pésima, porque la cantidad de personas que están por accidente profesional, que aún así, por la ley 16.744, las mutuales no respetan los veredictos y les niegan las atenciones médicas. Sí. Entonces volvemos a caer en el mismo vicio y vamos a estar en las manos de los mismos impactos. Sí, claro, compartiendo la crítica y acá yo siempre digo, los mejores fiscalizadores son los propios trabajadores y los propios usuarios. Son los mismos usuarios que en base a sus denuncias, a sus reclamos, nos permiten también evidenciar cómo están trabajando las mutualidades. ¿Qué pasa en el caso que uno vea que está maltratando a una persona y esa persona no quiere hacer la denuncia por miedo a perder el trabajo, que se está dando mucho en este tiempo? Sí. Siempre aguantan y no denuncian. ¿Qué podemos hacer nosotros como dirigentes? Si podemos hacer nosotros la denuncia, pero después le preguntan a la persona y no va a decir nada por miedo al trabajo, va a perder el trabajo. Esa es mi consulta. Sí, es una muy buena pregunta. Podríamos tener esta misma capacitación quizás después que salga el reglamento, porque el reglamento también aborda dentro de los artículos que se está revisando este tipo de situaciones, cuando la denuncia la podría hacer también
el sindicato. ¿Cuánto tiempo tienen para poner en práctica y entregar la difusión a los trabajadores? La ley entra en vigencia el 1 de agosto. El protocolo tiene que estar implementado el 1 de agosto. Toda la gestión de la entidad empleadora tiene que estar lista el 1 de agosto porque desde ese momento es exigible y fiscalizable. Si nosotros como sindicatos vemos que no le están haciendo esa capacitación a la gente, que no la están instruyendo y que sigue pasando el acoso, ya sea laboral, ¿qué hacemos nosotros como sindicatos si vemos que aparte de mandarle el correo a la empresa y recordarle que tiene que estar haciendo esta instrucción? O sea, denunciar a la inspección del trabajo. Al final, o sea, la norma, la ley CARI les da mayores competencias a la inspección del trabajo, a la dirección del trabajo, para fiscalizar y pronunciarnos sobre el cumplimiento normativo de la ley CARI. Ya la Contraloría, respecto a los funcionarios públicos, refuerza las competencias. Si ustedes verifican que su entidad empleadora no está cumpliendo las obligaciones que establece la ley CARI, claro, utilizar quizás los canales internos de la empresa, que no obsta a que yo pueda presentar reclamos, denuncias a la inspección del trabajo, para que la inspección del trabajo también oficie a la empresa, la sanción en el caso que corresponda, por el incumplimiento de la normativa vigente. Bueno, el rol de los sindicatos, principalmente hoy día, es la supervigilancia del cumplimiento normativo y de los aspectos de prevención que debe implementar la entidad empleadora respecto de los protocolos y medidas de investigación de las denuncias que reciban estas respecto de situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y respecto del rol, además, en cuanto a las capacitaciones que pueden realizar los sindicatos, este también es el rol activo que tienen que tener en la implementación de la norma. Entonces, no es solo cumplir un rol de fiscalizador, sino que también un rol de capacitación de las personas trabajadoras que se encuentran dentro de la entidad empleadora. Es importante que conozcan sus derechos, que conozcan también los mecanismos y la protección que también puede otorgar el sindicato respecto a ciertas situaciones de vulneración.